Buenas noches, queridos hermanos. Con mi esposa les enviamos un saludo cariñoso hasta sus hogares, esperando que estén listos ya para escuchar la palabra de Dios o participar de este estudio bíblico en el Salmo 143, que es una continuación del miércoles pasado. Eh, Esperamos que también después de la adoración que hemos presentado a nuestro Dios, podamos estar con un corazón sensible para escuchar su santa palabra. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque aún en medio de esta contingencia podemos nosotros, Señor, establecer una comunicación y unirnos de corazón para adorarte en nuestros hogares. Gracias te damos también porque podemos exponernos a tu santa palabra. Permite que este precioso salmo pueda dejarnos en claro estos conceptos tan importantes de Señor y siervo en una relación tan hermosa contigo. Concede, Señor, que tu iglesia se pueda alimentar de tu palabra y aquellos que aún todavía no forman parte de ella, tu gracia les favorezca y todos puedan escuchar tu palabra y llenarse de ella o atesorarla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos en el Salmo 143, ya hemos considerado algunos versículos que tocamos. Está en la oración última, el 7 y 8. Ya el 9 lo vamos a considerar ahora. Y ya es un antecedente lo del miércoles pasado. Pero quisiera que la comprensión, por lo que así concluye esta porción, no sé si la vamos a poder alcanzar ahora, tal vez el próximo miércoles. Pero vamos, lo que sí quiero que quede claro es que el Salmo 143, ya se ha dicho, es un salmo penitencial. Los salmos penitenciales son aquellos que se escribieron para que el que había fallado, el que había pecado, se acercaba a Dios reconociendo su falta y buscando el perdón divino y después la gracia de Él para ya no incurrir en esas faltas o vivir de manera diferente. Así es que por eso tenemos estos salmos y el 143 es uno de ellos. Y claro que hay algunas especificaciones en cada uno de estos salmos penitenciales. Y aquí, de manera especial, surge un concepto que es el Señor y siervo. Si ustedes tienen ahí en la mano su Biblia, que espero la tengan porque es un estudio. ¿Están listos? Veamos. En el versículo 2, ¿está bien? Dice, y no entres en juicio con tu siervo. El salmista se reconoce como el siervo de Dios o de Jehová. No entres en juicio con tu siervo. Pero también así inicia el Salmo 143, pues estamos viendo el versículo 2 apenas. Pero en el versículo 12, al finalizar, es decir, al concluir el Salmo, dice, porque yo soy tu siervo. En la parte final del versículo 12, ¿ya lo encontraron? Bien, en la parte final dice, porque yo soy tu siervo. En otras palabras, el Salmo 143 tiene que ver con alguien que es siervo de Dios y en esa característica y en esa condición establece una relación con Dios o Dios con él. Y es necesario entonces que hagamos alguna aclaración. Y si esta expresión viene en el versículo 2,
al inicio del Salmo y en el versículo 12, al concluir el Salmo, quiere decir que debemos hablar en ese contexto. El salmista como un siervo, el orante como siervo. Entre ambos media una relación de lealtad entre el Señor y el siervo. Cuando está hablando de siervo, se sobreentiende que se está refiriendo también la otra parte que es Señor. Y ya hemos de concluir al final con algo de eso. Entre ambos media una relación de lealtad. Y esto es algo que quisiera que ustedes pues tuvieran una clara comprensión. A veces cuando se habla de señor y siervo, el concepto siervo se ve un tanto peyorativo que empeora la dignidad del ser humano. El término siervo a veces puede verse no como un término muy digno, pero esos conceptos están fuera del contexto bíblico. Cuando se está hablando de un señor y de un siervo, se está estableciendo bien la relación de alguien que, para bien del siervo, toma control de su vida, indica esto, aquello, hace esto y aquello, considerando que todo eso va a contribuir para bien del siervo. Y por su parte, el siervo que está al servicio de su señor, es decir, que está atento a lo que su señor le indique, qué cosa va a hacer aquí, qué cosa va a hacer allá. Y no se circunscribe desde luego a indicaciones que tengan que ver con meras actividades. Aquí la obediencia que va a tener a lo que el Señor mande tiene que ver principalmente con prácticas que van a colaborar para la calidad de vida del siervo, para que el siervo sepa conducirse. Pero es necesario en ese contexto reconocerle a Dios como Señor. Eso se hace en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Es más, ya de una manera muy insistente y definitiva. Decimos el Señor Jesucristo, pero cuando pronunciamos el Señor Jesucristo, estamos considerándonos nosotros como siervos y entramos en un contexto de una relación que debe prevalecer la lealtad en ambas partes. Y ya en las cartas también encontraremos esto. Sí, ya Filipenses, con esas porciones tan hermosas que Jesús es Señor. Bueno, la forma de relación que tiene un señor con un siervo básicamente trae un beneficio salvífico. Así es que no desmerece nada el concepto siervo. Y el reconocimiento como señor ha de hacerlo el siervo. Aquí el señor no va a quedar mal. El que puede quedar mal, el que está en riesgo de quedar mal es el siervo. Y aquí en el Salmo 143, por cuanto queda mal el siervo, por eso acude a Dios y se escribe este salmo penitencial para que el siervo arregle su relación con Dios porque ha fallado. Ahora, ¿qué falta ha tenido? No lo encontramos acá especificado, pero se sobreentiende. Y aquí lo que va a realzar más no es tanto la falta del siervo, sino la acción del Señor a pesar de la falta del siervo. Acuérdense, hermanos. Y aquí es donde vamos a reconocer cuán maravilloso es que un israelita pudiera reconocer a Dios como Señor, que un ser humano como nosotros reconozcamos a Dios como Señor, a Jesucristo como Señor. Y esto
esto es algo que traerá una bendición muy grande, de las más grandes bendiciones. Así es que nada de indigno hay, al contrario, esta relación de señor y siervo es completamente dignificante. Nos permite, al obedecer, que es lo que corresponde con el Señor, vivir una vida tal que cada vez va a ser más digna. Bueno, espero que esto sirva porque tiene que ver con el contexto del Salmo. Y aquí yo les estoy exponiendo cosas que deben quedar bien claras y apoyándonos con las investigaciones más actuales que hay en relación al salterio. Estamos procurando que ustedes lleguen a estas comprensiones también, porque trae mucha bendición. Entre ambos media una relación de lealtad, dice las hojitas que se les ha enviado, hermanos. Ahí está escrito todo. Agrego algunos comentarios, es cierto, pero lo esencial está escrito en esas hojitas. Y si están escritas, están bien pensadas, bien fundamentadas, y es un material que puede seguirles sirviendo. Entre ambos media una relación de lealtad, pero aquí el siervo ha faltado. ¿Sí? En cuanto a Dios, Él ha cumplido sus compromisos con toda justicia. Así se dice, con toda justicia. Dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, dice el versículo 1. Aquí lo tenemos, hermanos. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. El versículo, al finalizar el Salmo, también se dan cuenta que debemos tener esta relación para comprender la estructura y el contexto del Salmo o el tema del Salmo. En la segunda parte del versículo 11, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, por tu justicia. Y el concepto de justicia ya lo hemos referido, se los volvemos a recordar, hermanos. El justo se le conoce como sadik en hebreo, pero la práctica que tiene ese justo en su diario vivir es una vida de justicia, y ahí es sadaká. Cuando se refiere a Dios, se le considera que Él está practicando la sadaká. ¿Y qué significa ese concepto hebreo, principalmente en el contexto de los salmos? Bueno, justicia es la buena relación horizontal que se tiene con los demás seres humanos. En este caso, Dios con los demás seres humanos. Y todo será para bien de ellos. La justicia, la práctica de la justicia será para bien de la comunidad, se dice, para bien del pueblo, para bien de la familia de Dios. Ahora, ahí es justo Dios, Él no queda mal porque siempre procurará el bien entre su pueblo. Bueno. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. El Señor es inocente respecto al vasallo, desde luego. El Señor no ha quedado mal. A quien puede acusar con motivo, el Señor puede acusar al vasallo o siervo con motivo, con quien puede querellarse. Y así aparecen en la exposición bíblica. En cambio, el vasallo está plenamente consciente de su culpa. El Señor no ha fallado. Dios no falla. Dios no queda mal, hermanos. Nosotros somos los que podemos correr ese riesgo. El vasallo está consciente de su culpa. Por eso expresa la siguiente súplica. Y estoy refiriendo la primera parte del versículo 2.
Y no entres en juicio con tu siervo, así dice el versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo. Ahora, si el siervo ha fallado y Dios entra en juicio, pues el siervo ya le fue mal. Por eso se ha referido antes este aspecto y lo volveremos a hacer. La querella o juicio contradictorio con el Señor puede llevar lógicamente a una condena que se expresa en ocultar el rostro, como dice la segunda parte del versículo 7, ahí lo tienen. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Perdón. El versículo 7, hermanos, aquí estoy ya fallando con la vista. Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová. Sí leí el 7, pero del 144. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No escondas de mí tu rostro, porque es lo que puede hacer al entablar un juicio. Entonces Dios puede actuar así. Bien, ante la crisis actual que vive el siervo, él vive una crisis muy fuerte. Tienen a la mano sus Biblias, hermanos. Versículo 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y como consecuencia mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Pero este es lo que ha hecho. Entonces se encuentra en una crisis muy grande el siervo. Vamos, aquí hay dos realidades. Una, que él ha culpado, pero otra, que él está en una crisis muy grande, consecuencia de su culpa, no sabemos bien, o por una situación que tiene el diario vivir en cuanto al daño que puedan hacerle a uno. Él se encuentra en esa situación. Encontrándose en esa situación, entonces, a más de haber culpado, ahora se ve como un necesitado. Y lo que se está tratando aquí es de exponer la necesidad. Y la culpa, bueno, por ahorita lo que urge es que Dios escuche el problema y solucione ese problema. Ante la crisis actual del siervo, solo Dios puede salvarle. Y el siervo sabe que solo Dios puede salvarle. ¿Quién? Al que le ha fallado. El siervo ha fallado. Bueno, pero es el único que puede ayudarle. No se está diciendo aquí, aunque yo fallé, Señor, pero en cierta forma, al leer el Salmo, eso podemos apreciar. Y es por eso que el siervo ruega a Dios que por lo pronto no entre en juicio con él. Que deje pendiente el juicio, dice el siervo. Que las cuentas se ajustarán más tarde. Por ahorita no, porque haya una necesidad muy apremiante. Conociendo lo anterior, el lector del Salmo puede entender la intensidad de la oración de los versículos 7 al 9, que ya hemos expuesto 7 y 8. Una oración que ya está anticipada con el versículo 1. Así se introduce el Salmo con una oración intensa y dice así: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y después ya vienen los versículos 7 al 9. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden. Y empieza una oración muy intensa. Pero lo comprendemos cuando, habiendo aclarado lo anterior, podemos darnos cuenta cuál es la situación del siervo. Pero ahora vamos a ir al versículo 9, hermanos. A ver, tomen sus Biblias también. Versículo 9.
Versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Dice el 9. Líbrame de mis enemigos. El salmista solo le queda gritar y suplicar atención urgente. En ese momento toca al Señor librar a su vasallo y acabar con los enemigos que lo persiguen. Esto es muy hermoso, hermanos. El salmista ha quedado mal con su Señor. Pero esto se complica más porque ahora tiene una situación muy difícil donde, como decíamos en el versículo 2, o en los versículos anteriores, está en una circunstancia tal que lo que se procura es acabar con él, acabar con su vida. Y esto es algo muy difícil porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, bueno, dos cosas, su falta y la situación difícil que ya hemos referido. Ahora bien, comprendiendo esto, hermanos, entonces el salmista se encuentra en una crisis más intensa todavía. Tras no encontramos, por un lado, vamos a decirlo así, por un lado encontramos la falta y ahora también la crisis que le causa o le causan aquellos que quieren destruirlo. Y entonces se expresa esta oración: líbrame de mis enemigos. Dijimos que el otro asunto queda pendiente. El suplicar el perdón por la falta cometida queda pendiente. Lo que urge ahora es que Dios lo salve de sus enemigos. Pero este es el concepto hermoso que les decía, hermanos. Dios está viendo, está observando al salmista. El salmista ha sido su siervo. Sí es cierto, ha cometido una falta. No se especifica qué. Pero es su siervo. Para Dios es su siervo. Para el salmista, Dios es su Señor. Y entonces, queridos hermanos, como un padre, cuando el hijo ha cometido una falta, pero después de cometer la falta tiene una gran necesidad del hijo, consciente de la falta que ha cometido, se puede acercar al padre para decirle: mira papá, te pido que no me castigues, no entres en juicio conmigo ahora. Primero atiende mi necesidad, tengo este problema, y hay esa relación de padre e hijo. Entonces el padre pues atiende esa súplica. Yo espero que me capten, hermanos, lo que está aquí en la palabra. El siervo tiene esa relación hermosa con el Señor. El Señor escucha esta gran necesidad. Deja pendiente la cuestión de la culpa o de la falta. Y entonces el Señor, y esta es la fe del siervo, el Señor escucha esta necesidad. En ese momento, cuando se escucha esta súplica por esta necesidad, en ese momento toca al Señor librar a su vasallo y acabar con los enemigos que lo persiguen. No pide justicia el siervo, sino piedad, piedad, piedad. Y permítame decirle, y si esto lo lográramos comprender, me siento satisfecho ya, hermanos. Ustedes y yo procuramos cultivar una relación íntima con Dios cada vez más, hermanos. Pero
en determinado momento se comete una falta con el Señor. Y tenemos situaciones difíciles que van a haber muchas en la vida y algunas muy intensas. A más de la carga que tenemos por la falta cometida, viene un problema muy grande. Y entonces podemos entrar en la misma crisis del salmista. Y lo que hace el salmista, le pide a Dios, Señor, ahora no, o como lo podamos decir, ahorita no entres en juicio conmigo. Deja pendiente eso, porque yo tengo una urgencia, tengo esta necesidad, Señor. Claro, cuando y aquí es claro también en el Salmo, cuando el siervo está expresando esto, es porque también terminando esta situación, él arreglará cuentas con su Señor y va a corregir su vida. Después lo vamos a ver, hermanos, en estos versículos. Va a corregir su vida, va a enderezar su camino, sí, esa es y eso lo sabe el Señor. Y eso lo conoce Dios en nosotros, en nuestros corazones. Sí, pero por lo pronto tenemos ese problema, por lo pronto tenemos esa necesidad, esa crisis. Y aquí sí cabe la expresión. Ya ven, yo tengo muy definida mi forma de presentar la verdad bíblica, pero eso no quiere decir que yo no eche mano en este caso de estos conceptos y me emocionan. Y así en el Nuevo Testamento, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y con eso se está diciendo que la culpa o el pecado no tienen la última palabra. Pero si estando en esa condición surge una crisis muy grande y el enemigo quiere destruir la vida, se corre a Dios, se grita a Dios y se pide que no entre en juicio con uno, que ayude en esta situación. Suplica esto el salmista: líbrame de mis enemigos. A pesar de lo que ha hecho, de sus deudas reconocidas, el orante confía en su Dios. Suplica que Dios le libre de aquellas personas. Confiando en eso, confiesa que Jehová le cubre. Está seguro el salmista, o en él se refugia, como dice el versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Esta es la confianza que un siervo tiene de su Señor, en el entendimiento de que el siervo lo más pronto corregirá lo que ya hemos visto como falta. Tampoco quisiera que se me cite mal, hermanos. Claro que me bendice una verdad como esta, sí, emociona y lo pueden ver ustedes. Pero no quisiera decirles que nosotros vamos a estar, cometemos una falta ahorita, bueno, ya nos pegó otra y otra, y así vamos. No, hermanos, no me vayan a malcitar, por favor. Ya tiene años una hermana me decía: hermano, lo que usted está diciendo entonces es que podemos estar pecando y pecando y pecando y pecando. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Pero lo que sí estoy diciendo, que en la vida pueden haber faltas. Y entonces podemos correr a Dios para alcanzar su bendito perdón, arreglar cuentas con Él y poder tener esa comunión con Él. De hecho, a la cena del Señor anticipadamente se usa un salmo penitencial como el 51 para arreglar cuentas con Dios y si hubiera alguna falta, y entonces estemos listos para participar del sacramento de la comunión bendita de la presencia de Dios en nuestras vidas. Bien, versículo 10 es algo que se los voy a dejar de tarea por cuestión de tiempo. Versículo 10.
pero vamos a considerarlo así como un anticipo. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y ruega que el Espíritu le guíe por tierra de rectitud. Siendo liberado el salmista, siendo liberado el salmista, entonces sigue el otro paso. Ahora pide que sea instruido, que sea enseñado. Esta secuencia es repetitiva en la Biblia y nosotros debemos considerarla de una manera especial. Ahora ya Dios ha atendido nuestra situación, nuestro problema, Dios se ha manifestado. Bueno, ahora hay una urgente necesidad. Ahora, Señor, enséñame. No se dice que aquí el pecado o la falta que ha cometido el salmista ha sido por ignorancia. Es posible. Porque no conozca, es posible. Pero de todas maneras, lo que el salmista quiere de aquí en adelante es ser guiado por Dios con todas sus enseñanzas, con su palabra y ayudado con su Santo Espíritu, que después lo vamos a ver, hermanos. Y este proceso, este segundo momento, es algo muy importante que yo quisiera ocupar un poco de tiempo para que quedara en nuestras mentes y corazones y entonces pudiéramos ver cuán importante es recibir la instrucción de Dios. Dios es Señor y como Señor cuida a sus siervos. Nosotros como siervos debemos sentirnos seguros, confiados, dichosos. Que aquí se presenta un caso muy especial y si ese fuera nuestro caso, también ahora espero que quede claro para cada uno de nosotros. El Señor ama a sus siervos. Los siervos nunca quieren apartarse de su Señor. Pero si en algún momento hubiera una falta, un descuido, corren estos siervos y claman a su Señor. Y de acuerdo al Salmo, su Señor enfrenta a los enemigos que están a punto de destruirle. Ya en el Nuevo Testamento diríamos, el Señor enfrenta al enemigo. Y entonces el más fuerte saldrá vencedor a nuestro favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has querido ser nuestro Señor y como siervos somos sumamente privilegiados. Como siervos nos vemos dignificados, Señor. Permítenos continuar la comprensión o la conclusión de este precioso salmo. Y tu iglesia entonces pueda, como siervos tuyos, hacer lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.